¿Estás grabando, Efraín? Sí, estoy grabando ya. Ya. ¿Se ve? Sí. Sí, se ve muy ¿Sí? bien. Una guagüita llorando. Bien. Danitza va a partir. No sé, Dani. Ya. Entonces, el seminario del día de hoy corresponde a infección de piel y partes blandas que lo vamos a presentar junto con mi compañera Vanessa Vergara. Danitza, te digo al tiro que se escucha bajito y hables un poquito a menor velocidad, ¿ya? Ya. Y se escucha como que estás dentro de estás como dentro, se escucha oscuro el ruido, no muy clarito. A lo mejor tienes que acercar más tu micrófono o si no hablar tú más fuerte, ¿ya? ¿Ya? ¿Ahí mejor? Ya, entonces vamos a partir con la presentación. Como introducción, primero mencionar que la infección de piel y partes blandas va a depender de las defensas del huésped. Tiene que ver con la integridad de la barrera cutánea, la flora saprofítica y la inmunidad. Y por otro lado va a depender de la virulencia del microorganismo, que tiene que ver con la colonización cutánea, que va a ser, por ejemplo, más fácil cuando haya una solución de continuidad o un contacto con personas colonizadas. Y va a depender de las toxinas de esta bacteria. Además de esto, si se le asocian ciertos factores como la humedad, la temperatura, la inmunosupresión y el uso reiterado de antibióticos, va a generar una predisposición a estas infecciones de piel y partes blandas que corresponden a un conjunto de cuadros clínicos con pronósticos variables que van a afectar desde capas superficiales a capas más profundas y que puede llegar incluso a requerir manejo hospitalario. Ya, en cuanto eh, a estas infecciones, las principales causas que se describen es el Staphylococcus aureus junto con el Streptococcus pyogenes. Sin embargo, se ha visto un aumento de la incidencia de Staphylococcus aureus meticilino resistente, que desde los años 60 ya ha comenzado a aumentar esta incidencia, pero a nivel intrahospitalario. Sin embargo, en el último tiempo se ha visto un aumento de esta incidencia, pero a nivel comunitario en pacientes que ni siquiera tenían riesgo para este tipo de bacterias. Por lo tanto, se creó esta tabla con algunos criterios para evaluar pacientes que tengan mayor riesgo de presentar este tipo de bacterias. Y dentro de esto, el que se considera más importante corresponde a vivir en una comunidad con una alta proporción, mayor a un 15% de Staphylococcus aureus meticilino resistente entre los pacientes aislados por Staphylococcus aureus en la comunidad. Esto es relevante entonces cuando llega un paciente evaluar si tiene riesgo para presentar este tipo de bacterias, ya que estos pacientes van a presentar una evolución más tórpida y van a presentar también mayor riesgo de resistencia a antibióticos como la clindamicina. Sin embargo, hay otros estudios que igual muestran que este estafilococo de la comunidad, que es meticilino resistente, presentaría menor resistencia a antibióticos que aquel que se produce a nivel intrahospitalario. En cuanto a la virulencia, como dije anteriormente, los principales causantes entonces son el Streptococcus betamolítico del grupo A. Algunas características de su virulencia está dada por la proteína M, que esto es fundamental porque le confiere mayor resistencia a la fagocitosis gracias a la inhibición del complemento. Lo mismo ocurre también con la cápsula del ácido hialurónico, que también genera una inhibición del complemento. También se encuentra la streptolicina, que esto lo que generan es un daño en la célula, en la membrana celular, y tiene que ver con la capacidad hemolítica de la bacteria. También se encuentra la exotoxina abajo, la exotoxina pirogénica, por ejemplo la toxina A, que esta tiene un rol importante en infecciones que son extremadamente severas, como por ejemplo la fascitis necrotizante y el shock tóxico por estreptococo. En cuanto al estafilococo aureus, tenemos que tiene enzimas que van a ser parte de su virulencia, y también está la toxina citolítica y toxina no citolítica. En cuanto a las toxinas citolíticas, estas tienen que ver con la destrucción de las células, y en las toxinas no citolíticas se encuentra la esterotoxina y la toxina del shock tóxico.
El Staphylococcus aureus tiene la característica de que este habita en la piel y en la mucosa del ser humano, por lo tanto forma parte de la flora normal. Y este tiene una alta resistencia al medio ambiente. En este esquema quise mostrar las capas de la piel, donde tenemos que está la epidermis, que está formada por queratinocitos y por células dendríticas, y luego tenemos la dermis, y luego tenemos la subepidermis. Y acá hay una clasificación sobre el tipo de infección según dónde afecta. Entonces tenemos, por ejemplo, el impétigo, que va a ser principalmente a nivel superficial. Tenemos la foliculitis, que está afectada al folículo piloso, la erisipela, que se caracteriza por afectar las capas más superficiales en comparación con la celulitis, que va a ser mucho más profunda. Y tenemos la fascitis necrotizante, que te va a afectar a capas mucho más profundas. Ya, entonces partiremos con el impétigo, que como dije anteriormente causa una infección que es superficial. Esta compromete exclusivamente la epidermis. El impétigo puede ser primario o secundario. Si es primario, también se le llama impétigo contagioso, que ocurre por una invasión bacteriana directa a la piel previamente normal. Mientras que el secundario o hiperigenización se produce por infecciones en sitios de traumatismo cutáneo leves, que ya estaba desde antes. También tenemos el impétigo no ampolloso y el ampolloso. El no ampolloso se produce principalmente por Streptococcus pyogenes y corresponde al 70% de los impéticos. El no ampolloso se caracteriza porque presenta una lesión previa distinto al ampolloso, que se produce principalmente por Staphylococcus aureus, por su exotoxina, y que se caracteriza por no presentar lesiones previas. El principal agente en general del impétigo es el Staphylococcus aureus. Se produce principalmente en niños entre los 2 y los 5 años. El impétigo no buloso es una lesión maculopapular eritematosa que evoluciona a una pústula o una vesícula. Se forma una placa costrosa, redondeada, con bordes irregulares, menor a 1 centímetro, algo levantadas y con un margen eritematoso. En la imagen se muestra como ese aspecto de costrosa. Clásicamente presentan secreción o costra mielicérica y su localización más frecuente es en la cara, en cuello y extremidades. Este precisa de una solución de continuidad, generalmente picadura, varicela o una herida, por ejemplo, cuando se rascan frecuentemente, y este evoluciona sin dejar cicatriz en 2 semanas. La infección progresa lentamente y la mayoría de las veces no se acompaña de otros síntomas sistémicos. En cuanto al impétigo buloso, este se produce principalmente por la exotoxina del Staphylococcus aureus, principalmente la toxina exfoliativa A, que esto lo que genera es que ataca la demogleína, que permite la unión de los dermosomas. Entonces, al producir esto, se genera una pérdida de la adhesión celular en la epidermis superficial. En el impétigo buloso hay aparición de pequeñas vesículas y luego pulas no dolorosas de más de 1 centímetro de más de 1 centímetro. No precisa de solución de continuidad a diferencia del anterior. Las ampollas son flácidas con líquido amarillo claro, que luego se vuelve más oscuro y más turbio o purulento. La ampolla rota deja una delgada corteza marrón que se observa en la imagen. Las bulas se decapitan fácilmente por la fragilidad de los tejidos y exponen una base eritematosa y brillante. En el impétigo buloso se producen menos lesiones que en el impétigo no ampolloso. Sin embargo, acá se produce mayor afectación del tronco, a diferencia del anterior, que era principalmente en caras. Y en caso de neonato, este puede generar síntomas sistémicos y evolucionar a una enfermedad de piel escaldada. En cuanto al diagnóstico, el diagnóstico es de forma clínica y se recomienda la atención gram y cultivo de pus o exudado para identificar el Staphylococcus aureus o el Streptococcus. Sin embargo, el diagnóstico sigue siendo clínico. También se puede solicitar serología, pero estos no son útiles para el diagnóstico. En cuanto al tratamiento, este puede iniciarse sin tener los estudios previamente mencionados, sino que se realiza con la clínica. El tratamiento que se utiliza acá es para reducir la propagación de la infección, acelerar la resolución del malestar y mejorar la apariencia estética. Este se basa en tratamiento antibiótico tópico como pirocina o ácido fusídico, que es el que se encuentra
mayormente, y este se administra cada 8 horas por un periodo de 5 a 7 días. También está el ocenoxacino, que es una quinolona tópica que también ha sido aprobada por el FDA, y este en caso de impético asociado a estafilococo aureus meticilino resistente. En caso de una afectación extensa, se recomienda el cefadroxilo como tratamiento antibiótico de elección, aunque también se encuentra la amoxicilina con ácido clavulánico y la gloxacilina en dosis de 50 miligramos kilogramos cada 6 horas. Y en caso de presentar alergia, se puede utilizar clindamicina, macrólido o cefalosporina por un periodo de 7 a 10 días. En cuanto a las precauciones que se deben tomar con el impético, estos se realizan hasta 24 horas después de iniciado el tratamiento antibiótico para evitar contagios. En esta tabla lo que muestra es las recomendaciones, algunas recomendaciones sobre el tratamiento antibiótico, donde por ejemplo en caso de alergia a penicilina se recomienda la eritromicina y la claritromicina, y en caso de que se sospeche de estafilococo aureus meticilino resistente se recomienda la doxiciclina, la trimmetoprimida, sulfamethoxazol y la clindamicina. Algunas complicaciones de esta enfermedad tienen que ver con la adenitis, la linfangitis, la celulitis, la osteomielitis, la artritis y la sepsis. Y en el caso donde del Streptococcus pyogenes existe la posibilidad de escarlatina y glomerulonefritis post-streptocócica. Ya, entonces ahora hablaremos sobre el síndrome de piel escaldada, que este ocurre por diseminación hematógena de exotoxinas epidermolíticas del Staphylococcus aureus, las toxinas A y B, a la piel, y afecta principalmente a niños menores de 5 años. Estas exotoxinas lo que hacen es que extienden la hemoglobina 1, que también genera una unión entre estos dermosomas, y eso genera que se pierda esta unión entre los queratinocitos. Esta exotoxina produce entonces la separación de esto. Comienza como un exantema eritematoso generalizado que en 1 o 2 días progresa a un exantema escarlatiniforme en tronco, zona flexora y periorificial. Generalmente requieren un ingreso hospitalario para tratamiento antibiótico intravenoso y con atención de apoyo. La mayoría de los pacientes recuperan completamente en 2 a 3 semanas sin cicatrices, sin desfiguraciones u otras secuelas a largo plazo, a pesar de las lesiones que se evidencian. Y tiene como características que presenta signo de Nikolsky positivo, que se lo voy a explicar a continuación. En cuanto a la clínica, los hallazgos cutáneos principales, que dentro de los que mencioné anteriormente, se encuentra eritema macular, dolor a la piel, que inicialmente se acentúa en pliegues como la axila, cuello, hendidura glútea, como se muestra también en la imagen. Eritema generalizado a las 48 horas, erosiones superficiales en sitios de fricción, descamación en sábana, que tienen que ver con parches de piel húmeda, eritematosa y brillante. Con frecuencia también se forman costras gruesas y fisuras radiales alrededor de la boca, la nariz y los ojos, que da un aspecto de cara triste. Y algunos otros síntomas asociados que se han evidenciado tienen que ver con un prodromo de dolor recurrente en la piel, con fiebre, irritabilidad, malestar y falta de apetito. Eso principalmente. En cuanto al diagnóstico, se encuentra el signo de positivo de Nikolsky, que esto ocurre al aplicar una presión suave sobre la lesión y se produce un desprendimiento de la piel en respuesta a esta presión. En cuanto al examen histopatológico, este no es necesario para realizar el diagnóstico, pero sí permite confirmar en caso de duda según la clínica que estemos sospechando de alguna otra patología. Se podría realizar también biopsia por raspado o punción, y también una biopsia por corte, que consiste en la extracción de parte de esta epidermis que está recién desprendida. Y también se podrían realizar cultivos bacterianos. En cuanto al manejo, este se basa en el uso de cloxacilina o cefazolina intravenosa por 2 a 3 días, y luego por completar antibiótico por vía oral hasta 10 días. En el caso de la cefazolina, la dosis que se utiliza va de los 50 a 100 miligramos por kilogramo día cada 8 horas, con un máximo de 6 gramos. También está la opción de la vancomicina en caso de presentar el estafilococo aureus meticilino resistente, y también es muy importante el uso de vaselina, de apósito, para el cuidado de la piel, lo cual deben
cambiarse diariamente. Cuanto al pronóstico y la prevención de esta enfermedad, este tiene un bajo porcentaje de mortalidad con el manejo antibiótico adecuado, que es solamente de un 0,03%, que es bastante bajo. En cuanto a la prevención de esta enfermedad durante la hospitalización, es importante el higiene de manos, el recorte de uñas y el cumplimiento de los protocolos según el establecimiento. Y la recurrencia es poco probable en los pacientes. Ahora pasaremos a ver el ectima, que es una variedad del linfético, no ampolloso, pero que se extiende a través de la epidermis hasta la dermis dejando una cicatriz. Esta va a ser mucho más profunda que el linfético. Es doloroso, es poco frecuente y se puede sospechar también pseudomonas aeruginosa tras una bacteriemia en pacientes neutropénicos. Como se muestra en la imagen, que es una úlcera, bueno, también se encuentra acá. Es una úlcera, tiene una forma ulcerosa de impétigo, es una forma ulcerosa de impétigo en la cual las lesiones se extienden a través de la epidermis y mucho más profundamente, pudiendo llegar incluso a planos musculares. Son úlceras perforadas cubiertas de una costra amarillenta, que se muestra, por ejemplo, en la primera úlcera de esta imagen. Estas están rodeadas de márgenes violáceos elevados y existe una forma gangrenosa también del ectima, que es causado por la pseudomonas aeruginosa, que también hay que sospecharla. Se manifiesta por una úlcera necrótica con un fondo negro. Es por eso que las imágenes se muestran también de ese color. Generalmente este se da en pacientes que están inmunosuprimidos, pero también se puede dar en pacientes lactantes sanos. En cuanto al diagnóstico, se recomienda la tinción Gram y el cultivo de pus o exudado para identificar la bacteria causante. Las pruebas serológicas no son necesarias para el diagnóstico, puesto que el diagnóstico se realiza con los hallazgos clínicos. En cuanto al diagnóstico diferencial, es importante considerar otro tipo de úlceras localizadas que puedan ser causadas por infecciones micobacterianas o fúngicas. Dentro de estos diagnósticos diferenciales se considera el pioderma gangrenoso y el ectima gangrenoso causado por la pseudomonas. El tratamiento del ectima suele ser necesario el tratamiento sistémico. En caso de afectación mucho más extensa, se recomienda la cefalosporina de primera generación, donde el cefadroxilo sería el tratamiento antibiótico de elección. También se recomienda la amoxicilina con ácido clavulánico y la gloxacilina. Estos se dejan por un periodo aproximado de 7 a 10 días. En caso de intolerancia a estos antibióticos, se recomienda la clindamicina, los macrólidos o la cefalosporina también. En caso de pseudomonas aeruginosa, se recomienda el tratamiento intravenoso con amicacina. Ya, esta tabla es similar a la anterior, donde muestra básicamente la recomendación en caso de hipersensibilidad a penicilina y en caso de sospecharse de estafilococo aureus. La foliculitis, esta es otra afección en la cual se produce principalmente por estafilococo aureus, muy marcadamente. Sin embargo, hay algunas ocasiones en las cuales se puede sospechar de otros microorganismos, por ejemplo, en pacientes donde haya una recurrencia o una alta relación con piscina o con agua, o por ejemplo en pacientes ya adultos con trabajos que tengan que ver con este tipo de contacto, donde se puede sospechar de una pseudomonas aeruginosa. Existen factores de riesgo para que ciertos pacientes presenten más foliculitis que otro tipo de pacientes, por ejemplo, el transporte nasal de estafilococo aureus, la oclusión de folículos pilosos, epihidrosis, rascado secundario con una enfermedad cutánea pruriginosa, como por ejemplo una dermatitis atópica, aplicación prolongada de corticoides tópicos, terapia antibiótica oral a largo plazo para el acné, el afectado contra la dirección del crecimiento del cabello, o sea, si contra la dirección, por ejemplo, en aquellos pacientes hombres con foliculitis de la barba, exposición a bañeras de hidromasaje o piscinas climatizadas que tienen que ver con el contacto con el agua y que puede tener mayor riesgo de pseudomonas, y el sexo masculino. La foliculitis entonces se va a observar como una pápula eritematosa perifolicular con pústula amarillenta en el centro del pelo, rodeada por un halo inflamatorio, que se observa en la imagen, donde se observa allí el halo inflamatorio. Este genera una costra al desecarse. El prurito es el síntoma más común asociado con la foliculitis. Los pacientes también pueden experimentar pústulas dolorosas. Puede presentarse en cualquier zona donde haya pelo, sin embargo tiene mayor
tiene mayor predisposición a cierta zona según el paciente. En cuanto al diagnóstico, este se basa en la historia del paciente y el examen físico. Se basa en los hallazgos clínicos como las pápulas, las pústulas de base folicular que carecen de características adicionales que sugieran otros trastornos inflamatorios. Se debe sospechar también foliculitis por pseudomonas en pacientes con erupción aguda tras exposición a bañera. Eso es algo que hay que preguntar. La foliculitis gram negativa en pacientes con antecedentes recientes de terapia antibiótica oral prolongada por el acné, pacientes inmunosuprimidos que también tienen mayor riesgo de ese tipo de infecciones. La foliculitis limitada al cuero cabelludo, a la cara también es a menudo frecuente por estafilococcus aureus, que en general es la principal causa. Bueno, se puede realizar tinción Gram, pero básicamente se basa en la clínica. En cuanto al diagnóstico diferencial, se va a basar según dónde se ubican estas lesiones. Por ejemplo, en la cara podemos sospechar acné vulvar, rosácea papulopustular, dermatitis perioral, el acné de queloides Munchausen, que ese se produce tiene que ver con la cicatriz que deja posterior a la lesión. Y en cuanto al tronco, se puede sospechar, bueno, también me faltó mencionar la pseudofoliculitis de la barba, que también la dije anteriormente. Y si las lesiones se ubican en el tronco, podemos sospechar foliculitis inducida por fármacos, queratosis pilaris, la hidradenitis supurativa y la enfermedad de Grover. El furúnculo, esta es una infección del folículo piloso que se extiende a la profundidad de la dermis. Esta se diferencia de la foliculitis en ese aspecto. Acá lo que se va a observar es un nódulo eritematoso doloroso con una pústula y centrado por un pelo, que se localiza preferentemente en la cara, el cuello, axila o glúteo. Se abre espontáneamente y sale pus producto de la necrosis del aparato de pilosebáceo y no presenta síntomas sistémicos en general. Lo importante de esta es que esta cursa con supuración y necrosis y puede generar una cicatriz residual y son bastante dolorosas. El carbunco se diferencia del anterior en que esta es una placa roja caliente que es bastante dolorosa también, pero este compromete a muchos más folículos pilosos que el anterior. Este compromete a varios folículos y cuenta con varias bocas de drenaje, a diferencia también del anterior y preferentemente en la parte posterior del cuello. Este sí puede acompañarse de síntomas sistémicos, a diferencia del anterior, que es de forma más localizada. Este puede estar acompañado de fiebre, leucocitosis y bacteriemia. Y puede generar cicatrices. En cuanto al tratamiento, este se va a basar en el drenaje quirúrgico, en aquellos furúnculos que son de tamaño más grande. También se utiliza calor y compresas calientes. En caso del paciente presentar celulitis, fiebre o paciente inmunodeprimido, se recomienda el tratamiento antibiótico, dentro de los cuales se encuentran 3 opciones, donde está la cefalexima por vía oral de 500 miligramos cada 6 horas. También se recomienda la amoxicilina con ácido clavulánico en dosis de 40 miligramos kilogramos día cada 8 horas y la clindamicina por vía oral a 30 miligramos kilogramos cada 8 horas. En cuanto al diagnóstico diferencial, es importante hacer la diferencia con otros, por ejemplo, la foliculitis que dije anteriormente, que va a ser más localizado, el acné quístico, la hidrosadenitis, el quiste epidérmico sobrinfectado, y se recomienda realizar estudios en caso de presentar furunculosis recurrente. Lo otro también que quería mencionar, que en caso de foliculitis estafilocócica no siempre es necesario el tratamiento, ya que muchas veces se resuelve espontáneamente tras varias semanas y sin dejar una cicatriz. Entonces no necesariamente va a requerir un tratamiento. Va a depender del paciente y de las características de este y qué tan recurrentes sean él. Ya, en cuanto a la hidrosadenitis, esta corresponde a una inflamación crónica y purulenta de las glándulas apocrinas, especialmente de la axila y de la región anogenital. Este cursa con nódulos solitarios múltiples que son dolorosos y eritematosos que se observan. Cuando esto se produce, van dejando cicatrices hipertróficas o fístulas, que se observa en la imagen donde
lo que se observa son las cicatrices que van dejando este tipo de lesiones. La base de esta es una alta secreción de andrógeno que genera, asociada a una oclusión de la glándula apocrina, esto va generando una obstrucción y se va produciendo así el proceso y la sobreinfección bacteriana, que generalmente es por Staphylococcus aureus, Streptococcus, que son los más frecuentes. El tratamiento de la hidrosadenitis se basa en un manejo multidisciplinario, requiere antibióticos tópicos según la gravedad del paciente, pero generalmente se utilizan. También están los corticoides y las medidas de higiene rigurosas, que también son importantes. En cuanto al antibiótico oral, se puede utilizar amoxicilina con ácido clavulánico, también se puede utilizar clindamicina por vía oral. Y el diagnóstico diferencial se realiza los forúnculos con la actinomicosis, la enfermedad por arañazo de gato, la anuloma inquinal y el infranuloma venere. Bueno, ahora vamos a continuar con la paroniquia. La paroniquia es una inflamación que involucra el pliegue unguial, tanto lateral como proximal, que es secundaria a una lesión. Esta puede ser aguda en el caso que dura menos de 6 semanas, o crónica si que dura 6 semanas o más. Tiene algunos factores de riesgo, como en aquellos pacientes que se muerden las uñas, el pellizcarse la uña, chuparse el dedo, tener uñas encarnadas o tener diabetes mellitus. Los principales agentes patógenos son de la flora oral, así como también están involucrados los patógenos de la piel, como el Staphylococcus aureus o el Streptococcus pyogenes. Y en el caso de la paroniquia crónica, predomina la Pseudomonas aeruginosa y algunas bacterias gram negativas. La presentación clínica de la paroniquia es una aparición rápida de eritema doloroso, de hinchazón de los pliegues unguial, proximal y ilreal, generalmente 2 a 5 días después del trauma local. Se puede presentar como un absceso superficial y la infección puede ocurrir una infección de escurrimiento, que es cuando la infección se desplaza hasta el lado opuesto de la uña. La paroniquia, el tratamiento va a depender si es con absceso o sin absceso. En el caso de una paroniquia que no presenta absceso, el tratamiento se basa en antibióticos tópicos, baños antisépticos con agua tibia, varias veces al día, lavados calientes de 10 a 15 minutos y antibiótico tópico. Y en caso de que no responda a este tratamiento, se puede utilizar antibiótico oral, como la doxiciclina, la cefalexina, y también en caso de que no haya respuesta al antibiótico tópico, hay que considerar que puede estar infectado por una Staphylococcus aureus meticilino resistente. Y en el caso de la paroniquia abscedada, debemos realizar el drenaje del absceso y el cultivo, y también utilizar antibióticos sistémicos. Bueno, ahora vamos a ver la erisipela, que es una infección superficial que afecta a la dermis. Se origina por una puerta de entrada que puede corresponder a picaduras de insectos, heridas, infecciones del lóbulo de la oreja, el uso de piercing. Esta ocurre por una solución brusca a la continuidad de la piel. Inicia con una pápula eritematosa que rápidamente va a aumentar de tamaño. Se forma una placa eritematosa, dolorosa, con cambios en la piel adyacente, se ve como una piel de naranja, y es una placa bien delimitada. Esta suele acompañarse de linfangitis y de clínica sistémica. La clínica sistémica a veces puede preceder a la placa como tal, a la aparición en la piel. El principal agente etiológico de la erisipela es el Streptococcus betamolítico de grupo A. Bueno, en la clínica, como ya dije, es una placa brillante, la piel se ve indurada, como piel de naranja, es una placa de bordes nítidos con rápida extensión y linfedema regional. Sobre la placa a veces podemos encontrar frictenas y bulas, y se puede acompañar de adenomegalias satélites en el 46% de los casos. Las adenomegalias pueden persistir incluso semanas después de la resolución del cuadro en la piel. La erisipela generalmente es unilateral y afecta a miembros inferiores, pero también se puede dar en otras localizaciones como en la cara, en donde se presenta como un patrón clásico de alas de mariposa. Y como ya dije, los síntomas sistémicos como la fiebre o malestar general pueden preceder a la lesión cutánea. El diagnóstico es principalmente clínico,
pero nos podemos apoyar de exámenes de laboratorio, en los cuales vamos a encontrar leucocitosis y factores inflamatorios elevados, como la PCR y la VHS. Se puede realizar punción o aspiración de la lesión del sitio más donde haya una mayor cantidad de lesión, o sea, donde predomine la lesión en la piel, podemos realizar punción y aspiración, pero principalmente se reserva para aquellos pacientes que son inmunodeficientes, que tienen lesiones relacionadas con alimentación en agua, o que tienen mordeduras de animales, ya que ahí puede que haya involucrado otros patógenos como las pseudomonas. El diagnóstico diferencial de la erisipela es de la dermatitis por contacto, la celulitis, la urticaria, la linfagitis troncular y la fascitis necrotizante. Y las complicaciones que esta puede presentar pueden ser supurativas y linfadenitis, que son las más inmediatas, así como también puede presentar complicaciones más a largo plazo, como la glomerulonefritis aguda, ya que como es causada por el Streptococcus pyogenes. El tratamiento de la erisipela se basa principalmente en la penicilina sódica, el de primera línea, en la cual se da 200 miligramos, 200.000 unidades por kilo día por 2 a 3 días, hasta que se da la fiebre, y luego se completa con amoxicilina hasta completar 10 días de tratamiento. También se puede usar como opción el cefadroxilo o la eritromicina bioral, y en caso de pacientes que sean alérgicos a beta-lactámicos se puede usar clindamicina. Bueno, la celulitis es otra de las infecciones de la piel. Esta es una infección aguda de la piel que afecta a la dermis y al tejido celular subcutáneo. Como podemos ver en la imagen, la celulitis es más profunda que la erisipela. La etiología de la celulitis está relacionada principalmente a Staphylococcus aureus y Streptococcus pyogenes, pero en aquellos pacientes que tienen una puerta de entrada igual debemos considerar el Staphylococcus aureus meticilino resistente. Algunos otros gérmenes, como el Streptococcus pneumoniae y el Haemophilus influenzae, se correlacionan con la celulitis en la cara. Principalmente el Streptococcus pneumoniae es el causante de la celulitis preorbitaria. Antes, la celulitis preorbitaria se asociaba más a Haemophilus influenzae, pero con el uso de la vacuna, este disminuyó por esta agente. La pseudomonas aeruginosa es causante de la celulitis en región periauricular y en la planta del pie. En las mordeduras es habitual la pseudomonas multósida. Los anaerobios son causantes de celulitis en la boca. Y en los neonatos debemos sospechar también del Streptococcus agalactiae, el cual puede generar un cuadro que compromete la cara, la zona submandibular, la zona inguinal y la zona escrotal. Hay algunos factores que me predisponen a hacer una celulitis, como los traumatismos y heridas, las infecciones preexistentes de la piel, como el impético, el furúnculo, las picaduras, las mordeduras, las quemaduras, las caries y la varicela. En la clínica, esto se va a ver como una lesión localizada, eritematoso, generalmente unilateral, con aumento de la temperatura, dolorosa, pero el dolor no es tanto como el que se da la erisipela. Esta afecta principalmente a las extremidades inferiores de forma unilateral, pero también puede afectar cara, cuello, tórax y abdomen. La placa que se presenta es más pálida y de bordes más mal definidos en comparación con la erisipela, y también se acompaña de síntomas sistémicos, o sea, se puede acompañar de síntomas sistémicos como fiebre, escalofríos, malestar general. Y la celulitis también se puede dar con una forma purulenta, con algunos abscesos. Pero cuando se asocia a abscesos, está más asociado a la infección por Staphylococcus aureus meticilina resistente. Por lo tanto, debemos sospechar en esa gente cuando encontremos una celulitis abscedada. Para el diagnóstico de la celulitis también es principalmente clínico, pero nos podemos apoyar del estudio microbiológico en caso de que el paciente tenga una mala evolución clínica. La ecografía nos puede ayudar para distinguir una celulitis de los abscesos, y en el caso de la celulitis preorbitaria debemos apoyarnos del TAC para evaluar la profundidad de la lesión. Y también podemos hacer punción aspiración en aquellos pacientes inmunodeprimidos o en formas de celulitis atípicas. Los exámenes de laboratorio, al igual que la erisipela, van a mostrar leucocitosis y parámetros inflamatorios elevados, y debemos realizar hemocultivos en aquellos pacientes que son menores de 6 meses, con compromiso del estado general, que sean inmunocomprometidos o que presenten celulitis periorbitaria por el riesgo de presentar complicaciones médicas. Bueno, los principales diagnósticos diferenciales de la celulitis va a ser la erisipela, las tromboflebitis superficiales y la trombosis venosa profunda, la dermatitis por contacto, las picaduras de insectos,
las reacciones adversas a drogas, la celulitis eosinofílica o la eritema nodosa. Y dentro de las complicaciones podemos encontrar linfangitis, osteomielitis, artritis, bacteremia, la cual se da, no es tan frecuente cuando ocurre la infección de las extremidades. Y también otra complicación que se puede dar es el shock séptico, que se puede dar hasta en un 5% de los casos. Bueno, el tratamiento de la celulitis generalmente es de manejo ambulatorio, pero igual hay en algunos casos en los cuales se debe hospitalizar al paciente, sobre todo en aquellos niños que son pequeños, que tengan un compromiso extenso, o una celulitis con gran afectación del estado general, que sea rápidamente progresiva, que no responda a tratamiento oral, o cuando se da en zonas complicadas como la cara o las articulaciones. Entonces, en aquellos pacientes realizamos un tratamiento endovenoso en forma inicial y lo manejamos hospitalizado. Bueno, las medidas para el tratamiento hay algunas medidas de soporte, como elevación del miembro, hidratación para evitar que la piel se agriete. Cuando hay mucho edema se pueden usar medidas de compresión y diuréticos. Cuando hay historia de lesión o trauma, el tratamiento de elección es la cefalosporina de primera generación o penicilina asociada a proxicilina. En el caso de que tengamos una celulitis sin puerta de entrada con compromiso perioritario, debemos incluir la cefalosporina de tercera generación. Cuando se compromete el pie, debemos dar cobertura para gram negativo y pseudomonas aeruginosa, y para ello agregamos amicacina o ciprofloxacina. Y en el caso de la celulitis perianal, usamos penicilina o amoxicilina. La mayoría de los tratamientos de la celulitis se dan por 10 días. Bueno, y en el caso de una celulitis abscedada, como podemos sospechar de Staphylococcus aureus meticilina resistente, podemos agregar el tratamiento clindamicina. Bueno, ahora vamos a continuar con el absceso. El absceso es una acumulación de pus dentro de la dermis o en el espacio subcutáneo, como vemos en la imagen. Está causado principalmente por Staphylococcus aureus en el 75% de los casos, pero también puede ser causado por más de un patógeno. En los casos de que se da por múltiples organismos, se asocian más a aquellos abscesos que se dan en el área perioral, la perirectal o vulvovaginal. Los organismos aeróbicos o de origen oral se dan más en pacientes que utilizan drogas intravenosas, y también hay algunas causas inusuales de absceso como las micobacterias, la blastomitosis, y la mayoría de los abscesos son secundarios a una infección. El absceso se va a manifestar como un nódulo eritematoso, doloroso, fluctuante, que puede tener o no celulitis circundante. Puede ocurrir un drenaje espontáneo del material purulento, y también se puede acompañar de adenopatías regionales. Es raro que presente compromiso sistémico, pero igual lo puede presentar. Y se puede desarrollar un absceso cutáneo a partir de un furúnculo, en los casos de que el furúnculo se extienda a una zona más profunda. Bueno, para el absceso el diagnóstico también es clínico, y se deben realizar cultivos de la lesión en los casos que haya una infección local grave, por ejemplo que se asocia a una celulitis extensa, cuando hay síntomas sistémicos de infección como fiebre, compromiso del estado general, cuando hay antecedentes de abscesos recurrentes o múltiples, cuando hay fracaso de la terapia antibiótica inicial, en las edades extremas, cuando hay pacientes que presentan comorbilidades, cuando pacientes que realizan absceso posterior a una mordedura, o en aquellas zonas donde hay susceptibilidad de Staphylococcus aureus meticilina resistente. El tratamiento del absceso se basa principalmente en la incisión y el drenaje de la lesión, pero también se puede asociar a tratamiento antibiótico en aquellos abscesos que son de gran tamaño, que se dan en pacientes inmunodeprimidos, que tienen lesiones múltiples, que se asocian a compromiso del estado general, o que tengan inmunosupresión. Bueno, en estos casos el tratamiento antibiótico se puede utilizar la clindamicina, que se da por 7 a 10 días. Bueno, la infección necrotizante o la fascitis necrotizante es otra de las infecciones en la piel. Es una enfermedad rápidamente progresiva, fulminante y de alta mortalidad, que afecta a la piel, el tejido celular subcutáneo, la fase superficial y puede llegar incluso a la fase profunda. Tenemos 4 tipos según el agente causal. En el tipo 1 es una infección polimicrobiana que se da más frecuente en pacientes diabéticos o inmunodeprimidos, y que cuando se presenta en la zona perianal se llama gangrena de Fournier.
La tipo 2 es una infección monomicrobiana que se asocia principalmente a Streptococcus pyogenes y que se acompaña de una puerta de entrada cutánea. Esta puede evolucionar a shock séptico, toxicidad sistémica y falla multiorgánica, y se da en pacientes inmunocompetentes. Se asocia a la presencia de varicela en estudios en algunos países en los cuales hay vacunas donde se vacuna a la población dentro del programa de vacunación, incluye la vacuna contra la varicela. Se demostró que se disminuye de un 10 a un 15% las infecciones la fascitis necrotizante. La fascitis necrotizante tipo 3 es una infección que está causada por Clostridium, bacterias gram negativas o Vibrio. Presenta una rápida progresión en falla multiorgánica y tiene una alta mortalidad. Y la tipo 4 es causada por infecciones fúngicas en pacientes inmunodeprimidos. La clínica, vamos a tener una puerta de entrada cutánea de aspecto infectada que inicialmente puede parecer una celulitis. Después hay un eritema en la placa que se va a extender y se torna intensamente dolorosa con aumento de la temperatura local. Hay induración de la piel, un abundante compromiso del estado, hay un compromiso del estado general, hay fiebre mayor de 29 grados Celsius. Después del tercer o cuarto día de evolución del cuadro, se puede desarrollar un shock tóxico con compromiso multiorgánico. El síntoma que tenemos que tener en consideración para la fascitis es la desproporción que hay entre el dolor expresado por el paciente y la lesión que se presenta en la piel. Hay 3 estadios según la evolución de la lesión cutánea. Una primera etapa se va a ver una infección que se extiende por la fascia sin cambios evidentes en la superficie de la piel. Después de una segunda etapa se pueden aparecer flictenas y bulas, que va a ser el signo de isquemia de la piel, y en el estadio 3 van a haber crépitos, anestesia local, necrosis, y se puede ver un color grisáceo o opaco de la piel. La etapa 3 es el signo de patognomónico de la fascitis necrotizante, pero ya es un signo tardío. Por lo tanto, debemos pesquisarla cuando veamos al paciente con la lesión, que tenga un dolor desproporcionado a la lesión observada. El diagnóstico de fascitis necrotizante es principalmente clínico, y la intervención quirúrgica es fundamental. El estudio por imágenes no debe retrasar el diagnóstico y tratamiento, pero aún así se puede realizar resonancia magnética, aunque es un poco difícil de hacer en los niños, pero sí se puede realizar y podría mostrar el edema, principalmente enfisema subcutáneo, se puede ver engrosamiento de la fascia, pero en algunos casos no vamos a ver nada, por lo tanto el diagnóstico es principalmente clínico. Durante la cirugía podemos encontrar un compromiso de la fascia, en ocasiones puede haber compromiso de la musculatura, y se puede salir mal olor de la lesión y se observa el tejido necrótico. Se deben pedir hemocultivos, cultivos para anaerobio, también se debe hacer tinción Gram, y el tratamiento es principalmente quirúrgico con la remoción del tejido desvitalizado. También tenemos que dar terapia de soporte. Esta patología requiere un manejo de UCI, y también terapia antibiótica. La terapia antibiótica que se recomienda es la combinación de penicilina con clindamicina, ya que como la mayoría de los casos es causada por Streptococcus pyogenes en los niños. En los casos de que se presente shock tóxico, se puede acompañar de inmunoglobulina endovenosa. Bueno, ahora vamos a ver las infecciones fúngicas superficiales. Estas son producidas por dermatofitos, principalmente el epidermofito, el tricofito y el microsporo, que son hongos que tienen la capacidad de desarrollarse en la queratina. El estar inmunosuprimidos hace que nos predispone a las infecciones fúngicas y nos hace un mayor riesgo de tener una enfermedad extensa o persistente. El diagnóstico de las infecciones fúngicas se basa principalmente en la sospecha clínica, se puede apoyar por la prueba del KOH, y los cultivos fúngicos también pueden ayudar a confirmar el diagnóstico. El tratamiento de la mayoría de las infecciones fúngicas son tratamientos tópicos, excepto que sean infecciones extensas o refractarias al tratamiento tópico, se puede dar el tratamiento vía oral. Bueno, dentro de las infecciones fúngicas podemos encontrarnos con la tinea corporis, que es la tinea del cuerpo, que es la infección en las superficies corporales que no sea la piel, la ingle, la cara o la mano. Está causada por el Trichofiton rubrum, que es la principal causa, y también encontramos el Trichofiton tonsilans. Se produce por un contacto directo con la piel de la persona o animal infectado,
por los fomites o por la diseminación secundaria desde otros sitios de infección, por ejemplo, una tiña del cuero cabelludo que pueda causar la tiña del cuerpo. La lesión comienza como una placa eritematosa, pruriginosa, circular oval con una extensión centrífuga. En el centro va a haber una compensación y los bordes son los que están más activos. Es una placa en forma de anillo. Entonces acá podemos ver en la imagen en las placas en forma de anillo con la compensación central y el borde activo. El diagnóstico ya dijimos que es clínico, pero la prueba del KOH va a mostrar las hifas segmentadas, que es característico en los dermatofitosis. El tratamiento son antimicóticos tópicos que se administran una o 2 veces al día durante 1 a 3 semanas. La tiña cruis, por su parte, es la tiña que se da en el pliegue crural, en la región de la ingle, que también está causada por el Trichofitum rubrum. Se da más en hombres que en mujeres y tiene algunos factores predisponentes como la sudoración excesiva, la obesidad, la diabetes y la inmunodeficiencia. Esta comienza como un parche eritematoso en el muslo, en la zona medial y proximal, que se propaga en forma centrífuga, con un aclaramiento central y el borde eritematoso, y además puede tener pequeñas vesículas. El diagnóstico también es clínico y el tratamiento va a ser con antifúngicos tópicos. La tiña capitis, por su parte, es la tiña que afecta al cuero cabelludo, que se produce por el contacto directo con el dermatofito causante, que puede ser con un individuo o animal contaminado, o con el uso de cepillos, sombreros de una persona que tenga la patología. Se van a ver como parches escamosos únicos o múltiples, con alopecia, y se pueden ver como puntos negros en los espacios foliculares que van a representar a los pelos rotos. El tratamiento de la tiña del cuero cabelludo es con grisofulvina vía oral de 20 a 25 miligramos por kilo día durante 6 a 12 semanas. Y la otra opción de tratamiento también es la terbinafina. Bueno, ahora vamos a ver las candidiasis mucocutáneas, que son infecciones producidas por las levaduras del género Candida, que alcanzan la piel, las uñas, las membranas mucosas. Estas no afectan al pelo. Son producidas principalmente por la Candida albicans. Recalcar que la Candida albicans no es un saprofito habitual de la piel y se convierte en patógena en aquellos pacientes que tienen alteraciones inmunitarias. Dentro de las patologías por cándida encontramos el intértigo candidiásico, que se da principalmente en la zona axilar o inguinal, donde hay mala ventilación y donde hay humedad constante. La lesión va a iniciar en el fondo del pliegue y se va a extender en forma progresiva, en espejo y en forma simétrica. La lesión inicial parte como una vesícula pústula que luego se rompe y se une para formar una placa eritematosa con una zona limítrofe descamativa y presenta además de algunas lesiones satélites. El tratamiento también es en base de antifúngicos tópicos y el diagnóstico es clínico. La pitiriasis versicolor es otra de las infecciones de la piel que se produce por la levadura del género Malassezia. Esta es un componente habitual de la flora cutánea, especialmente a partir de la pubertad. Se van a ver como máculas hipopigmentadas o hiperpigmentadas que se dan en zonas eritematosas en el tronco y las extremidades superiores proximales. El color de la patología, o sea, de la pitiriasis va a variar según la piel del paciente y la exposición de esta al sol. El diagnóstico es clínico, se puede apoyar por el uso de lámpara de Wood y el tratamiento es tópico mediante sulfuro de selenio al 2,5% en champú durante 7 noches. Bueno, en esta tabla podemos encontrar los principales antifúngicos tópicos utilizados en niños: el clotrimoxazol, ketoconazol, miconazol. Estos están acá, la formulación en la que viene, la actividad que tienen contra los contra los agentes fúngicos y las indicaciones respectivas. Bueno, ahora vamos a ver las infecciones ectoparasitarias, donde encontramos la principal, que es la pediculosis. La pediculosis está producida por insectos que pertenecen a la orden de la Phytoraptera. El grupo y el que afecta a los mamíferos es del grupo Anoptera. Este es un ectoparasitario obligado y que solo sobrevive con el consumo de sangre humana. Las personas podemos estar infectadas por 3 tipos de piojos: puede ser el piojo del cuerpo, el piojo del pubis y el piojo de la cabeza, así como también los huevos con embrión
que se ubican generalmente entre 3 y 4 milímetros del cuero cabelludo, y los huevos vacíos o liembres que se ubican en la raíz. La clínica de esta patología es principalmente prurito, escoriaciones, eczemas y sobreinfección bacteriana secundaria. Pueden haber poliadenopatías regionales, principalmente postauriculares. Algunas veces puede haber fiebre, cefalea, exantema, malestar e irritabilidad. Esta patología tiene un gran impacto en la familia, a nivel emocional para el niño, y un impacto económico. El diagnóstico es por observación y el tratamiento es por la eliminación mecánica del piojo de la liendre y el uso de permetrina al 1% en crema o loción. En el caso de que el tratamiento con permetrina se va a considerar efectivo si que el piojo se mueve lentamente o no se mueve después de 8 a 12 horas de aplicado el tratamiento. El tratamiento también puede producir picor en los días siguientes al uso de este, sin que esto signifique que la infestación se volvió a activar. Por lo tanto, no es una razón de un retratamiento. Bueno, esta ha sido nuestra presentación. Muchas gracias por su atención. Muy bien, muy buena la presentación, bastante completa. Yo la verdad es que no voy a intervenir mucho porque me voy a retirar en unos 5 minutos más, puesto que tengo que estar pendiente de una prueba que se va a rendir a través de Educandus con el primer grupo de interno, y me tiene eso un poco inquieta porque es la primera vez que se va a hacer, entonces tengo que estar pendiente de eso. Me reí un poco con lo último que dijiste, porque cuando el piojo se hace lento y si se pone de acuerdo y dice voy a caminar lento para que crean que estoy muerto, pero fue una estupidez que pensé yo. Voy a dejar a la doctora Arredondo como facilitadora del aprendizaje, y también algunos internos que quieran, de séptimo, que quieran intervenir o hacer algunos alcances. Y si alguien quiere preguntar, hacer algunas preguntas, están en toda su libertad para hacerlo. ¿Ya? Ok. Yo primero quiero felicitarlos, está súper completa. Creo que hay situaciones desde el punto de vista de las lesiones dermatológicas y de las enfermedades, digamos, de la piel en los niños que en el fondo no se ven en niños. O sea, que fueron como agregadas y que en el fondo no, o sea, tienen más importancia en los adultos, adultos jóvenes y algunas tal vez en adolescentes. Quiero dejar la palabra a los compañeros para que hagan sus consultas de las dudas que puedan tener primero, antes que hablar. O el que quiera hacer consultas. ¿Nadie tiene dudas, parece? Yo creo que los internos no tienen dudas porque en realidad no tienen dudas porque es un tema bastante extenso, es un tema también que por la cero experiencia clínica que ellos tienen, ya no saben qué tipo de pacientes nos llegan a nosotros. Por ejemplo, a nosotros fundamentalmente, y de eso de ahí a lo mejor hay que colgarse para poder comenzar a discutir. A nosotros nos llegan pues, fundamentalmente lactantes, ¿ya? Y niños pequeños y también más grandes, nos van a llegar impétigos, ¿ya? Nos van a llegar el síndrome de piel escaldada también, yo lo he visto, ¿ya? Y una patología que a nosotros nos preocupa por su correcto tratamiento, que es la celulitis, ¿ya? Yo creo que por ahí esos tres temas serían como los más por su frecuencia. No sé qué opinas tú, Silvia.
Sí, sí. Y también, bueno, vamos por orden. Dentro de las infecciones de piel más básicas, el impétigo es algo súper frecuente y muy frecuente como tema de consulta, tanto en atención primaria como en servicios de urgencia. Y la mayor parte de las veces el tratamiento no es completo o no es correcto y el niño recurre en el impétigo. Básicamente es súper importante el aseo de las lesiones, ya el decostrar cuando la posibilidad de tratamiento ideal, que es usar, digamos, la mupirocina, por ejemplo, que no es barata y no la tenemos en el sistema público, no va a estar al alcance. Cuando uno usa o mupirocina o el ácido fusidínico, no es tan necesario, se puede descostrar una vez y no es necesario seguir decostrando. Pero cuando no está esa posibilidad y vamos a usar ungüento de cloranfenicol al 5%, que es un preparado magistral que muchas veces las farmacias hospitales antiguos tienen, vamos a tener que estar decostrando para poner esta crema y permitir que, digamos, penetre y el impétigo, digamos, la bacteria se elimine y mejore. El no tratarlo implica que se va a diseminar, que va a haber más riesgo de complicaciones como una celulitis y va a contagiar a otros, porque habitualmente uno lo ve en niños en jardín, ya, y hay otros niños en el jardín que también están con el impétigo, y cuando es la agente infeccioso un estreptococo piógenes, está el riesgo, sobre todo cuando la lesión es en piel, de las complicaciones inmunológicas como es la glomerulonefritis postestreptocócica, que podría, digamos, tener un riesgo mayor que hiciera una enfermedad reumática o fiebre reumática. Y por eso que es importante el tratamiento. En relación a el impétigo ampollar, ¿ya? La lesión es distinta, por lo que le decía a las compañeras, porque en general, si hay una base eritematosa, se produce una ampolla pequeña, una frictena, que en el fondo se va a erosionar, y eso va apareciendo en otros lugares. Y el tratamiento, digamos, en cuanto tópico, debería ser el mismo, pero si son muchas lesiones, siempre es mejor tratar igual con antibióticos orales para controlar que esto no se disemine. Después vienen estas otras, o sea, de las otras patologías que pueden ser solo tratadas en forma ambulatoria o tienen menos riesgo. Yo creo que esas son las más frecuentes. El orzuelo, que también es una causa frecuente, digamos, y que en el fondo compromete el párpado, las glándulas digamos, y las glándulas de Meibonio cuando hay chalación. Tenemos, en el caso de la celulitis, en general la celulitis de los niños, sobre todo niños pequeños, no sé si Olga, que está todavía acá con nosotros, está de acuerdo, una celulitis es Sí, estoy. indicación de hospitalización. Y hospitalizando, porque habitualmente las celulitis van a partir de un foco infeccioso cercano a orificios, que es donde se producen los impéticos y se producen, digamos, estas lesiones que pueden estar solamente en piel inicialmente y se pueden complicar. En los niños, sobre todo lo que es periorificial, siempre se debe hospitalizar porque uno no sabe, y si es en cara con mayor razón, uno no sabe la capacidad la profundidad, digamos, de esta inflamación y esta infección del tejido. Y lo otro que también vemos con cierta frecuencia y que también se hospitalizan son los adenoflegmones o la celulitis con abscesos que tienen un origen dentario, sobre todo en escolares, que también están digamos, en zona, digamos, de cara y que también se deben hospitalizar para un manejo adecuado, que es sacar este foco de infección que es la caries, que habitualmente ya está más profunda y que puede estar comprometiendo hueso,
y en el caso del compromiso de los molares o dientes, digamos, en el maxilar superior, hay un mayor riesgo por vecindad también de que se pueda producir un proceso meningio. Entonces, el atacar más con medicamentos endovenosos es como lo ideal. A mí me llamó la atención en los cuadros de antibióticos, que es un tema que quería discutir, son las dosis de antibióticos cuando uno usa cloxa endovenosa, porque yo encontré que las dosis que ustedes indicaron eran muy bajas. 50 a 100 pusieron miligramos por kilo día dividido en 6 dosis, y habitualmente cuando uno tiene una patología por estáfilo, que puede ser, digamos, más grave, en el caso de una celulitis, un absceso, uno usa 200 habitualmente para partir. La dosis, digamos, de antibiótico oral va a ser más baja además por tolerancia y porque la infección es menos grave. No sé si Olga está de acuerdo, pero 50 a 100 por kilo día endovenoso es una dosis como bajita. Poco baja, sí. Sí. Yo creo que hay que revisar muy bien las dosis. Nosotros habitualmente comenzamos con, bueno, sí, depende de la localización, con Sí, penicilina y con cloxacilina, ¿ya? sí, Las dosis de cloxacilina son 200 miligramos sí. por kilo Kilo día, día. ¿sí? Pero estoy a minutos de retirarme de la Sí, reunión, pero yo quería hacer un alcance respecto a la celulitis sobre todo que cuando ya es en cara, porque el lactante tiende a, el lactante por el tipo de piel que tiene, por las características de su piel y de los tejidos subcutáneos, ya tienden a expandirse con mayor facilidad. Es como una cosa que manejamos los pediatras fundamentalmente, ya delimitan menos. Entonces, ahí nos vamos con un antibiótico ya más, sobre todo si es en cara, con un antibiótico no penicilina, sino que una no, cefalosporina de tercera en la generación, tercera. por ejemplo, ya asociado a otro antibiótico. Y lo último que quería decir antes de retirarme es que la otra vez lo dije, y no hay que olvidar que los niños, los lactantes, pueden hacer sinusitis etmoidales, ¿ya? Y que se pueden comprometer el globo ocular y hacer también una celulitis orbitaria, ¿ya? O sea, ya hay, o sea, una celulitis periorbitaria y pasar Mm. a un compromiso de una celulitis orbitaria que es una emergencia infectológica, ¿ya? Y cuando hay un compromiso de cara, ya sea un absceso, ya sea eh, una celulitis, ¿ya? Mírenlo siempre desde un punto de vista de una emergencia infectológica o una preemergencia infectológica y ese niño requiere hospitalización, ¿ya? Me voy a retirar de la reunión, Ya. los dejo. Ya, Efraín sigue siendo el hospedador, así que creo que no habría problema si yo me retiro, ¿no es verdad? Sí, no te preocupes. ¿Cierto, Efraín? Sí, no debería haber ningún problema, doctora. Ya, ok. Ya, chicos. Estoy de acuerdo con la doctora Molina. El otro cuadro grave dentro de lo que presentaron es la fasciitis necrotizante, que es un cuadro que a veces se retarda en el diagnóstico, porque en un inicio no está claro qué es lo que le está pasando al niño. Y el riesgo en el no diagnóstico apropiado inicial es hacer un mal tratamiento y que el paciente empeore. Y nosotros tuvimos hace como, no sé, 2 años de haber sido un niño que ingresó con el diagnóstico del laxocilismo cutáneo, porque tenía una lesión necrótica en la mano,
con ya eritema, edema, y que comprometía hasta el antebrazo, y cuando yo lo empecé a ver ya estaba en el hombro, pero la verdad es que la lesión inicial no tenía las características en el laxocelismo. Habitualmente la picadura o la mordedura de la araña, digamos, deja un centro, y a partir de ese centro se va necrosando. No se necrosa como en bulas, en forma disparada para todos lados, sino que esto va creciendo del centro a la periferia como en parejo. Y este niño no tenía esas características. Y tampoco estaba claro el que si lo había mordido una araña o no. Y ese niño tuvo una fasciitis necrotizante y costó mucho convencer a otros de que era una fasciitis necrotizante. Y el ecodoppler demostró que había compromiso, o sea, una fasciitis que ya estaba con atención y que había que hacerle cirugía, y que finalmente se hizo un par de cirugías para descomprimir, porque estaba haciendo un síndrome comportamental, al ser brazo, ¿ya? Y el niño requirió después injerto de toda la zona que se escaró y se perdió, y que no fue pequeña. Ahora, ese niño ingresó con antibióticos típicos, Cloxa, porque podía estarse sobreinfectando. Le dejaron clofenamina y corticoides. Así que se cambió. ¿Qué antibiótico usarían ustedes en esas pacientes? Así como más seguro. Quizá una cefalosporina de tercera generación, algo más potente. ¿Ya? ¿Alguien opina alguna otra cosa? O algo para el estafilo-meticilina resistente. Una O banca. sea, la fasciitis necrotizante, de acuerdo con lo que presentó la Acá, compañera, y yo estoy de acuerdo, es por estreptopiógenes. sí. Es que como hablaban de la posible sobreinfección. No, es que Doctora, pensaron en la infección de la mordedura de araña, y ahí por ¿Ya? eso le dejaron Cloxa. Clindamicina sería como... sí, La clindamicina, algo para cobertura la pulmonar. clindamicina es como lo que ha demostrado ser de utilidad en la fasciitis necrotizante y en el shock tóxico por estreptococo. ¿Ya? Eso, digamos, es lo que habitualmente se usa. Igual le puedes mantener una cefalosporina, pero en el fondo lo que va a tener mejor, a lo que va a tener mejor respuesta es a la clinda. Y el aseo. O sea, ahí hay que insistir mucho con los cirujanos de que hay que hacer el aseo quirúrgico, de que hay que hacer una descompresión para poder, digamos, limitar la infección y evitar la amputación de una extremidad. Eso, si bien no es algo demasiado frecuente, sí puede tocarte alguna vez en la vida, y lo que decía Danisa fue la que presentó, ¿no es cierto? Sí, Danisa. Es súper importante este dolor intenso versus lo que uno ve como lesión o ve como compromiso inicial, porque eso marca el estar alerta y empezar un tratamiento más agresivo y hacer las evaluaciones que correspondan desde el punto de vista de imágenes si son necesarias, y de la hospitalización del paciente, donde va a quedar, porque debería quedar monitorizado, porque estos pacientes pueden progresar a un shock en forma mucho más rápida si no se toman las medidas adecuadas. De lo otro que se presentó y que también reviste, son casos, digamos, como frecuentes de consulta, está el tema de los forúnculos, que son como bien frecuentes, sobre todo en adolescentes, ¿ya? Que en el fondo son de manejo, como ustedes lo explicaron, y de manejo, digamos, ambulatorio,
que en general no se van a complicar. Otra patología frecuente de ver, obviamente, es la pediculosis, y que en el fondo ahí la indicación de tratamiento es al paciente y al grupo familiar que convive con el paciente, porque probablemente tengan también pediculosis, y el tratamiento que debe ser repetido a la semana, porque si lo sacan todas las liendres, siempre está la posibilidad de que vuelva a aparecer un nuevo piojo. Y los pediculicidas, en general, no matan las liendres. Y como ese concepto es como importante, porque las personas dicen, no, si yo usé el champú y limpió bien el pelo, o sea, todo lo que pude. Entonces, y por eso que de repente estos brotes de pediculosis en los cursos, en los colegios, que se da en todos los estratos sociales, es tan difícil de manejar. O sea, y las tiñas, las infecciones micóticas de la piel, siempre es importante el tema ahí de preguntar si tienen alguna mascota, sobre todo gatos, o perritos, los cachorros, los gatitos nuevos, chiquititos, que los toman mucho, se los pasan por la cara y los regalonean mucho, son fuentes de contagio, digamos, de hongos. Y las lesiones en las fotos que mostraste eran bien características. Y hay tratamiento tópico. Y ahí es donde viene la otra pregunta. Cuando uno va a tratar una lesión tópica, tiene que saber qué es lo que tiene disponible. Tú hiciste unos cuadros súper buenos, pero no todo lo que está en esos cuadros está disponible en Chile. Y no tampoco algunos de estos productos, digamos, tienen costos súper altos y tampoco son fáciles de obtener para la población que habitualmente vamos a atender. ¿Qué tenemos nosotros? ¿Saben qué antimicótico existe en el hospital o en el consultorio? Habitualmente hay clotrimazol y nistatina. Eso es lo que habitualmente hay. ¿Ya? Entonces, cuando uno tiene pocas alternativas, uno podría usar clotrimazol. Y si no funciona, hay que ver cómo, digamos, se consigue lo que uno habitualmente está usando hoy en día, es terbinafina, tanto en crema, en lociones, la pitiriasis versicolor funciona súper bien. Y en las tiñas habitualmente el clotrimazol funciona, en la tiña, digamos, tanto en las lesiones, digamos, en cara, en tronco, bien. Y en cuero cabelludo, el ketoconazol que se puede mandar a preparar es como más fácil de mandar a preparar y tiene utilidad igual. El ketoconazol en formulación puede ser loción, si la lesión de la tiña es muy grande, o podría ser un champú también, para aplicar en cuero cabelludo. Esos son recetarios magistrales. Se prepara el 2%. Y en cuanto a los antimicóticos orales, en los hospitales, antiguamente había isofulvina, pero hoy en día se eliminó. En el hospital de Talca, por lo menos, hoy día tenemos terbinafina en oral, digamos, y fluconazol. La terbinafina y el fluconazol en general sirven para la mayor parte de los hongos. Las diferencias están en que el fluconazol
Bueno, en niños chicos, los que uno pudiese tener que usar, que tuvieran necesidad, digamos, de antibióticos orales, hay que mandar a reparar papelillos habitualmente para la dosis, porque es de 150, es una dosis muy alta. Y la terbinafina, en los niños más grandes uno podría usarla. Ya no sé qué hay en Curicó, por ejemplo. O sea, uno ahí tiene que averiguar qué es lo que hay disponible, porque como son medicamentos que no son baratos, es como que tengo para tratar, para usar. Hay que conocer el arsenal disponible cuando estén ya en el hospital, porque ahora no están asistiendo. ¿Ya? Y igual en atención primaria también es importante saber con qué cuento. Cuando lleguen a trabajar a un lugar en atención primaria, ver qué hay en la farmacia. En el listado de ustedes que presentaron, podrían hacer una revisión de qué productos de los que están en ese listado están disponibles en Chile, con qué nombre, ya, porque muchos de los que están anotados no están aquí en Chile. ¿Ya? Entonces, en el fondo, cuando tengan que elegir, tienen que saber qué es lo que está disponible. Y eso pasa mucho de repente con los colegas extranjeros que dan medicamentos con nombres que están en otros países y no el nombre que está en Chile. Entonces, la farmacia dice no existe. No está esto. Pero eso está bien enfocado y básicamente el tratamiento en general es local. Y es local por, en general el hongo de repente en la piel cuesta sacarlo y el tratamiento por 7 días puede hacer desaparecer la lesión, pero puede que el hongo permanezca y en general es mejor tratar unas 3 semanas en las tiñas, digamos, cutáneas. ¿Sí? En las Yo uñas... tengo Dime. una duda en relación a eso, como el tratamiento igual de las tiñas, eso como por 3 semanas, es como un tratamiento largo. Y no sé si en los niños ocurre lo mismo que en los adultos, de que uno cuando receta un antimicótico como el ketoconazol o no sé, fluconazol, igual en el adulto era importante ver como la función hepática. No sé si en los niños igual eso A ver, lo hacemos o no. claro, en los niños, las lesiones cutáneas que son localizadas, ¿ya? Una tiña común y corriente, ¿ya? Uno la debe tratar local, con crema, la crema por 21 días. La única lesión que uno debería tratar con antimicóticos orales, aparte de una loción o crema, es la pityriasis versicolor. Pero la pityriasis versicolor es rara verla en niños chicos. Habitualmente uno la ve en niños que están en pubertad, que son ya adolescentes, y que los cuales puedes usar terbinafina con una dosis diaria por 30 días. Y 30 días, digamos, el tratamiento, ¿ya? Más lo que es tópico. Porque si no, no desaparece. ¿Te aclara eso, Camila? Sí, gracias. Ya. Eso con respecto, digamos, a lo que puede ser la enfermedad. Y las onicomicosis sí son más complicadas de tratar. Los niños pequeños de repente tienen algunas distrofias unguiales que se confunden con una onicomicosis, porque tienen una uña que tiene una hiperkeratosis, que tiene un color un poco más opaco, oscuro, pero la mayor parte de esas uñas son distróficas que no son como por malformación de la uña y no infección micótica de la uña. Entonces, cuando tengan niños menores de 6 años con sospecha de una onicomicosis,
es mejor derivar ahí al dermatólogo para que se le haga un tratamiento y un seguimiento adecuado y, si es posible, un micológico directo y cultivo de la uña, de las escamas, antes de tratarlo, ¿ya? Las mamás de repente son bien especiales porque le encuentran cosas raras, le encontraron un puntito al niño, le encontraron, no sé, que la uñita parece que creció para adentro y consultan por todas esas cosas. Muchas de esas situaciones no son necesarias tratarlas, sino que explicar que hay que observar, que son cambios que se van a ir produciendo y que en el fondo de repente son herencias nomás. Y no las vas a tratar, ¿no? Y ahí, claro, hay otras lesiones cutáneas que uno debería hacerle seguimiento observándolas nomás. Ya, en cuanto a otro tipo de infecciones de la piel, hablamos de la celulitis. Los abscesos siempre se drenan cuando ya tienen una zona que sea fluctuante y no se deben drenar cuando está todavía indurado y un absceso en formación, porque no va a servir de nada, ¿ya? Pero el absceso siempre hay que drenarlo si está en condiciones de drenarlo, porque en el fondo ahí hay células muertas, hay bacterias, hay un proceso inflamatorio que es local y que hay que eliminar como foco, porque muchas veces los antibióticos no alcanzan niveles adecuados en esa zona de inflamación. Entonces no va a mejorar solo con los antibióticos. Y los abscesos habitualmente es mucho más frecuente el Staphylococcus aureus, y que el tratamiento debería ser con cloxacilina, y o cefadroxilo, que uno puede cubrir con cefadroxilo tanto estreptos como algunos estáfilos, si uno piensa que puede haber también un estrepto. Pero habitualmente con cloxacilina la mayor parte de los abscesos pequeños, más el manejo local, se resuelve. Y a ver, ¿qué más era? Me volé. El tema del síndrome de la piel escaldada. Ojo que es un cuadro que sí puede ser muy grave dependiendo de la extensión de las lesiones. En la foto que mostraban es el niño, digamos, pequeño que probablemente haya tenido una onfalitis, y a partir de una onfalitis se puede producir un síndrome de piel escaldada en los recién nacidos. Y esta piel que se desprende fácilmente y que deja una superficie para un recién nacido extensa, ¿ya? Sin la epidermis, va a perder más líquido, va a tener más riesgo de sobreinfección con otros agentes infecciosos, ¿ya? Por lo tanto, el manejo es hospitalizado en UCI, por las complicaciones que pueda tener, por la deshidratación, por la pérdida de electrolitos, por pérdida de albúmina, como que fuera un quemado. Y en general mejoran con el antibiótico, pero no es un paciente que se pueda manejar en la casa. O sea, un paciente con síndrome de piel escaldada debe manejarse hospitalizado, por la evolución que uno no puede, digamos, predecir. ¿Qué lo otro? Las infecciones por estáfilo, en general, la celulitis siempre cara, siempre hospitalizar, sobre todo en niños que son lactantes y preescolares. Y los abscesos de origen dentario también es mejor hospitalizarlos para hacer los tratamientos adecuados. A menos que sea un niño muy grande y que esté en muy buenas condiciones y que no haya tenido fiebre, que podría, digamos, pedirse a la dentista que hiciera un tratamiento inicial, y ahí habría que dejarle un antibiótico. ¿Qué antibiótico saben ustedes que se utiliza preferentemente para un absceso de origen dentario?
Porque habitualmente hoy en día, como hay dentistas en muchos servicios de urgencia, el dentista ve al paciente, lo evalúa, le hace un tratamiento inicial y lo manda al pediatra para que el pediatra le diera antibiótico. ¿Qué antibióticos serían en la boca? Porque ¿qué germen podría estar en un absceso de origen dentario? ¿Qué deberían cubrir sí o sí? Anaerobios habría que cubrir. Anaerobio. Ya. ¿Y con qué podríamos cubrir anaerobio en forma oral y que fuera seguro? Seguro en el sentido Puede de que en el ser fondo lo puedes con tener Maper. disponible. ¿Ah? Puede ser amoxiclavulánico. Exactamente. Con eso cubrimos anaerobio. Mira, los dentistas muchas veces usan solo amoxicilina sola. Pero si tú tienes un absceso ya en formación, yo prefiero asegurarlo con amoxiclavulánico. Que es también lo que se usa en las mordidas que tienen riesgo de infección, las mordidas de perro, cuando les tienen que poner varios puntos, para que no se vayan a infectar, se dejan con amoxiclavulánico. Porque también pueden haber anaerobios en la boca del perro, ¿no? ¿Hablaron del síndrome de piel escaldada? Hola, estoy de nuevo acá. Sí, la verdad es que va todo curso, hasta el momento va todo bien fluido, todos pudieron entrar, tenía mucho apremio con eso, que no pudieran entrar a la prueba realmente. Así que es que el primer grupo con ustedes va a pasar lo mismo, ¿ya? Van a tener que dar la prueba a través del Educando, chiquillos. No sé si hablaron del síndrome de piel escaldada. Yo en la beca tuve la oportunidad de ver desde la experiencia les cuento, tuve la oportunidad de ver a un recién nacido con un síndrome de piel escaldada. No sé si la doctora habrá también desde su experiencia contado lo mismo. Yo hice la beca en el Hospital San Borja de Arana y hay una unidad de infectología. Era un bebé como de menos de un mes de edad, no me recuerdo exactamente cuántos días de vida tenía, pero el foco de infección era, era el ombligo, ¿ya? Ahí comenzó el foco, era una onfalitis. Por eso que no sé si tú, Silvia, compartirás conmigo una opinión parecida. Nosotros le tenemos bastante respeto a la onfalitis, ¿ya? Exactamente. Es que hay algunos grupos que dicen que no, que hay que limpiar el cordón con ahora más, hay que hacer estas limpiezas en seco. Resulta que no es tan así, ¿ya? Y esta guagüita tenía un punto de entrada que era el cordón umbilical, una onfalitis, ¿no es cierto? Y que finalmente desarrolló un síndrome de piel escaldada y la piel la tenía como las mostró la interna que expuso, que es una piel que tú la tocabas, ¿no es cierto? Este movimiento así, y la piel se corría, es como, y se manejan como niños como quemaduras, ¿ya? Y además tenía que estar en aislamiento, ¿ya? Tratamiento endovenoso con cefalosporina tercera generación. Eh, no sé si hablaron un poquito de eso, también es una emergencia infectológica. Sí, les mencioné que en el fondo hay que tener mucho cuidado con el síndrome de piel escaldada, la sospecha en un niño pequeño, recién nacido, con onfalitis, porque era como puerta de entrada de lo que uno ha visto, lo más frecuente en piel escaldada es eso, porque las otras son las quirúrgicas, las que parten, digamos, de herida quirúrgica. Y que en el fondo era un paciente que tenía que estar hospitalizado en una unidad de cuidados intensivos porque la evolución iba a ser variable, tiene una piel, entre comillas, quemada, por lo tanto ahí hay más pérdida igual de líquido, sobre todo en las zonas estas que se desprenden, y hay que manejarlos, digamos, en forma más intensiva. Sí. También algunas aclaraciones porque a ustedes les va a tocar, profundizando un poco,
A ustedes les va a tocar sobre el enfrentamiento el impétigo, ¿ya? Cuando la doctora hablaba del descostraje, ¿ya? Algunas personas seguramente no saben lo que es eso. Se trata en el fondo de que con suero fisiológico las costras se remojan un poco. Todo esto lo tiene que hacer una enfermera con técnica aséptica y se van sacando, ¿no es cierto?, las costritas que se van desprendiendo porque se sabe que debajo de la costra, ¿ya?, está el estreptococo, ¿ya? Y por esa razón hay que sacarla, hay que descostrar, ¿ya? Porque como que no sacas nada tratando por encima porque el estreptococo está por debajo, ¿no es verdad, Silvia? Sí, sí, eso Sí. yo se lo había dicho en la clase, yo les hago esa clase Ya, pero un poquito en recordando. 100 años. Sí, sí, sí. Y lo otro en relación, bueno, todas las otras patologías son muy importantes y son emergencias quirúrgicas como la fasciitis necrotizante, que son cuadros extremadamente graves, ¿ya? Sí. Em, También les conté las dificultades que a veces tienen en el diagnóstico, porque nosotros tuvimos un paciente así hace poco, o sea, hace un par de años atrás. Pero qué importante la sospecha frente a una lesión con dolor intenso es como lo que marca. Y el tipo de lesión o la aparente puerta de entrada que a veces no se encuentra, que es lo más complicado. sí, sí. Eh, Te pegaste. Ya. Me perdí, ya me desconcentré. ¿En qué estamos? Eso ya lo vimos. ¿Y qué otra cosa era? Hablamos de absceso, hablamos de celulitis, hablamos de fasciitis necrotizante, de la pediculosis, de los hongos. En los hongos, el intértrigo, esta foto que mostraron de la axila, de la lesión, digamos, en la axila, eso es muy frecuente en lactantes, ¿ya? Y hay que tratarlo, ¿ya? En general ahí las dos alternativas son usar nistatina o usar clotrimazol, que es lo que hay que disponible en todos los hospitales y consultorios del país, ¿ya? Y la administración de clotrimazol es 2 veces al día, la nistatina se pone 4 veces al día. No sé si tú sabes de algún otro antimicótico que puede haber en los hospitales. Olga, te pega. Ya. Pero eso es básicamente y tratar de evitar que haya tanta humedad en la zona, secar bien cuando los bañan. ¿Ya? O sea, eso es súper importante. En todos los pliegues, en cuello, que es donde puede aparecer, en axilas, en la ingle, es importante que cuando vayan a los bebés, los sequen bien, ¿ya? Y no, por vestirlos rápido, les pasan la toallita así por encima, porque eso favorece la aparición del hongo. Y en eso, en la dermatitis del pañal, por candidiasis, es como consulta también a veces de urgencia, porque como no se mejoran con tanta facilidad, consultan muchas veces las mamás por la dermatitis del pañal, que muchas veces está sobreinfectada con hongo. Eso. ¿Qué más era? Ya. ¿Y qué otra? Alguna ahora, creo que nombramos todo, yo no sé si falta alguna revisión de alguno de los temas, Danixa o Natalia, que eran las que dieron el tema. No, Vanessa parece que fue. Vanessa. Vanessa. Sí, Vanessa.
Creo que revisamos todo. No, doctora, sí, se revisa todo ya, creo. ¿Sí? Lo más Ya. importante, sí. Ya. ¿Le quedó claro las indicaciones de hospitalización en los casos de infecciones de piel o partes blandas? Sí. ¿Le queda claro que un niño con una celulitis perioritaria, septal, facial, en un lactante, no se puede ir a la casa? ¿Ya? Sí. Que en el fondo es importante la historia porque esos pacientes van a estar febriles, ¿ya? Que no es lo mismo que si tiene una picadura en la frente y se le hinchó el párpado y se puso un poco rojo, que el niño se ve bien, no está irritable y no tiene fiebre. O sea, diagnósticos diferenciales que son básicos en el sentido de que la celulitis en un niño lactante va a haber fiebre siempre. A menos que Doctora, tenga algún problema inmunológico que impida que haga fiebre. doctora, y si la celulitis es en otra parte que no sea la cara y el niño se encuentra bien, nosotros lo tratamos en la casa y le hacemos un control. Claro, o sea, si tú tienes o sea, hay que tener cuidado con la celulitis porque mientras más pequeño es el niño, la progresión puede ser mucho más rápida y la progresión, hablamos de que de una celulitis puedes pasar a una sepsis y a un shock, dependiendo del agente infeccioso, ¿ya? Recuerden que tanto el estrepto como el estáfilo no solamente provocan lesión por la inflamación que se produce en la puerta de entrada, sino que además tienen exotoxinas y otras toxinas que van a producir respuestas que pueden ser más sistémicas desde el punto de vista inmunológico y la inflamación que pueden generar puede producir un cuadro grave. Entonces, va a depender mucho de la localización, de la extensión de la lesión. Entonces, lo que uno puede hacer, todo lo que es periorificial y periarticular, es mejor hospitalizarlo, sobre todo el lactante, porque en el fondo la profundización de la infección hacia la vecindad puede producir una artritis, ¿ya? Y eso puede, por vía hematógena, también diseminarse en el caso de lo que está cerca, digamos, a orificios, sobre todo lo que es a nivel, digamos, de orofaringe, o sea, oral y periocular. También a nivel mastoidal, de repente un absceso que se esté produciendo detrás de la oreja es preocupante porque uno no sabe cuán profundo está ese tejido y a veces el origen es la mastoide. Y eso está muy cercano al cerebro y eso si no se maneja bien y no se evalúa bien el compromiso real, puede producir una meningitis. Nosotros tuvimos una niñita que con una otomastoiditis llegó a meningitis y después nos descubrimos que era inmunodeficiencia, tenía inmunodeficiencia. Lo otro, tú mencionaste algo de que tenía una duda. En una de las primeras diapos de que podían ser producidas por Streptoneumoniae y por Haemophilus influenza, era la sobreinfección de... Encontré que es la celulitis periorbitaria. O sea, Ya, la celulitis periorbitaria. Sí, lo que pasa es que hoy en día, como concepto, la celulitis, claro, periorbitaria hoy día uno la va a ver más frecuentemente asociada a estrepto o estáfilo, pero estrepto no neumonía, no neumococo, ¿ya? ¿Por qué no? Porque estamos con vacunas en los niños para neumococo y si tú no tienes o sea, un niño que, no sé, tiene 3 dosis ya de vacuna, o 2 dosis, ya debería tener una respuesta mejor, ¿ya? Si el niño tiene de todas maneras más de un año y hace una celulitis periorbitaria y uno sospecha que es una streptoneumoniae, o se logra aislar el streptoneumoniae, ese niño hay que hacer el estudio inmunológico porque está con vacunas.
¿ya? Si es más pequeño, podría no haber sido suficiente con las 2 primeras dosis, ¿ya? Por eso se pone un tercer refuerzo al año, ¿ya? Pero ojo porque en el fondo, como antiguamente la vacuna a hemófilos influenza B es mucho más antigua, ya uno como que ya descarta que eso no está presente, aunque hay otros hemófilos influenza que son especies, que no son B, que también pueden producir las mismas infecciones, ¿ya? Pero ojo que cuando tenga sospecha de infección por neumococo en paciente que tiene todas sus vacunas, ese paciente tiene que estudiarse. Porque no es normal, o la vacuna no fue adecuada, o recibió las antiguas vacunas que eran las Synflorix, que no son tan buenas como la que se está usando ahora, que es el Prevenar 13. Y hay que revacunarlo con una dosis de la otra vacuna, pero hay que estudiarlos primero. Eso era una cosa que quería aclararles. Con respecto al resto, yo creo que vimos como lo importante, lo que es súper importante es que tengan claros los criterios de cuándo hospitalizar, ¿ya? ¿Ya? Lactante, febril, con absceso, con celulitis, se hospitaliza, ¿ya? Sobre todo si es cara o periarticular por los riesgos que les expliqué. Si el paciente tiene una, no sé, bebé de 10 días y que tiene una inflamación periumbilical con una lesión eritematosa leve, ojo. Si está febril, yo lo hospitalizo. Porque lo más probable es que evolucione, que pueda evolucionar a un síndrome de piel escaldada. No me atrevería a mandarlo a la casa con antibióticos y decirle vuelva si le pasa esto otro. ¿Ya? O sea, realmente un recién nacido febril se debe hospitalizar siempre, porque no focaliza las infecciones. Por lo tanto, el riesgo de que haya mayor gravedad en ese paciente va a estar mientras no esté clara la causa. ¿Alguna duda, alguna cosa más que quieran preguntar? ¿Están cansados ya? Ya, chicos, yo los voy a dejar. Si tienen alguna duda o alguna cosa que aclarar, revisen los listados de medicamentos que pusieron ustedes, vean qué es lo que está en Chile, para que vean qué realmente les sirve, ¿ya? Es bueno ir haciéndose un cuadernito, un librito, donde vayan anotando el preparado, digamos, el principio activo, y algunos nombres o un nombre comercial de lo que no podemos obtener con el nombre de principio activo. Habitualmente en el hospital uno todo lo maneja con el nombre del medicamento, con el principio activo, y no con los nombres comerciales, ¿ya? Los consultorios lo mismo, ¿ya? Pero hay algunos medicamentos que son principios activos que solo existen con nombre comercial y no lo venden con el nombre del principio activo. Entonces es bueno conocer, tener algunos en mente para no tener que estar buscando cada vez que se necesita. ¿Ya? Ya, doctora. Muchas gracias, doctora. Ya, pues que estén muy bien, chicos. Gracias. Chao, Once gracias. igual. Gracias, doctora. Doctora, que esté muy bien.